Muy bien, chicos, muy buenos días. Vamos a continuar con los ejercicios de dinámica. En este momento vamos a dar inicio con el ejercicio 9 de la página. A ver, vamos a ver para que quede claro, de la página número 202. Sí, aquí está la página 202. Entonces vamos a empezar con el ejercicio número 9. Para ello vamos a empezar a leer. En la figura un cuerpo de 20 kilogramos se mueve a lo largo de una superficie horizontal lisa, con una aceleración constante de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Determinar, literal A, el valor de la fuerza normal, literal B, la fuerza F que se necesita para producir esa aceleración. Muy bien, chicos, entonces para iniciar nosotros vamos a sacar los datos para este ejercicio. ¿Sí? Es lo primero que necesitamos obtener. Por lo tanto, vamos a ir ubicando los datos. Listo, chicos, participe. ¿Qué datos tenemos? Masa. ¿Cuál es el valor de la masa? Podemos escribir en el chat, chicos. 20. Gracias, Paola. 20 kilogramos. Gracias. 20 kilogramos. Muy bien. Listo. La fuerza de rozamiento. ¿Cuánto es el valor de la fuerza de rozamiento según el ejercicio? Lo leemos nuevamente. A ver, no hay, dice Paola. ¿Por qué no hay? ¿Alguien que pueda apoyar la respuesta de Paola? ¿Por qué no hay fuerza de rozamiento? En el ejercicio nos dice una frase, que el objeto, que el cuerpo se mueve a lo largo de una superficie horizontal lisa. Entonces, cuando hablamos de superficies horizontales de forma lisa, significa que no tenemos presencia de fuerza de rozamiento. Entonces aquí tendríamos que la fuerza de rozamiento es igual a 0 newtons. Continuamos con el siguiente dato. Ya, vamos, ¿qué más? Tenemos el valor de la aceleración. Es aceleración 1 metro sobre segundo. Listo, no sabía, dice. Se cortó. A ver, vamos a repetir de nuevo, chicos. Hay un detalle importante que podemos aquí agregar. La fuerza de rozamiento, en este caso, para el ejercicio número 9, es igual a 0 newtons. ¿Por qué razón? Porque en el ejercicio les dice que el cuerpo se mueve sobre una superficie lisa. Cuando hablamos de superficies lisas, entonces no tomamos en cuenta el coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, la fricción viene a ser nula o cero. Por esa razón, chicos. ¿Me confirman si les quedó claro? Por favor. ¿Sí? Josué dice que sí. Y igual si se entrecorta me avisan también para poder repetir. Listo. Ya, chicos, entonces tenemos el valor de la aceleración también. La aceleración tiene un valor de 1 metro sobre segundo al cuadrado, así que lo ponemos en los datos. Ahora sí vamos con los literales de nuestras preguntas. Literal A, la pregunta es el valor de la fuerza normal, N. Y literal B, el valor de la fuerza para producir esa aceleración. Entonces ahora sí, chicos, ya tenemos nuestros datos planteados en la pantalla, por lo tanto podemos pasar a realizar nuestro dibujo. Sí, para ello vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Siempre es importante realizarlo, chicos, así que este momento lo vamos a hacer. Listo, a ver, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, pero solo necesito esta parte. Listo. Bien, vamos con el diagrama de cuerpo libre entonces. Muy bien, chicos, ¿qué fuerzas están presentes en este gráfico? Me indican, por favor, para poder ir agregando los valores. ¿Qué fuerzas, por favor, chicos? Participamos. Peso, gracias. El peso, correcto, tenemos hacia abajo. Muy bien, el peso hacia abajo. Siempre el peso está ubicado hacia abajo. Muy bien. Listo, peso.
Lo escribimos con la letra P, P mayúscula, ya está. ¿Qué otro valor tenemos ahí? ¿Qué otra fuerza? La normal, correcto, siempre perpendicular al plano. Gracias Carol y Andrés, que también respondieron. Entonces, la normal la tenemos hacia arriba, ¿no es cierto? Siempre perpendicular al plano donde se está trabajando. Entonces aquí tenemos la normal. Muy bien. Lo escribimos con la letra N. ¿Tenemos alguna otra fuerza más? Nada más, perfecto. Fuerza de rozamiento no tenemos. ¿Por qué razón? Porque es una superficie lisa. Por lo tanto, ahí se termina mi gráfico, ¿no es cierto? Ahora voy a dibujar, en cambio, en el diagrama de cuerpo libre, ya en las coordenadas X y Y. Sí, tendríamos ahí nuestro diagrama de cuerpo libre, DCL. Listo. En mi DCL vamos a tener las siguientes fuerzas. La normal, que va ubicada hacia arriba, ¿no es cierto? La normal hacia arriba, correcto, en el eje positivo de las Y. Hacia abajo tenemos el peso, también lo vamos a colocar acá. Tenemos el peso que se opone a la normal. Listo, el peso, aquí está. Y la fuerza de rozamiento, que para esto voy a usar otro color ya. Voy a usar el color morado, que es la fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo para producir el movimiento. Ya, listo. Esta fuerza de aquí solamente le estoy agregando y le estoy ubicando con el color morado, porque acá está en negrito, pero le estoy cambiando de color nada más. Listo, solo le cambié de color. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están presentes? Tenemos la fuerza de aplicación, ¿no es cierto? La fuerza F. Acá está la fuerza F, la que se está aplicando. ¿Qué otra fuerza tenemos acá? Tenemos el peso hacia abajo y tenemos la normal, pero este es en color rojo. Ya, la normal. Vuelvo a repetir, ¿y la fuerza de rozamiento existe o no existe, chicos? No, no existe, no hay fuerza de rozamiento porque estamos trabajando en una superficie horizontal lisa. Por lo tanto, no existe fuerza de rozamiento, ¿ya? Igual cualquier duda, chicos, siéntanse en la libertad de preguntar. Sí, no hay rozamiento porque realmente la superficie es lisa. ¿Y qué pasaría si nosotros nos ponemos de pie sobre una superficie lisa? ¿Qué sucedería con nosotros? Nos resbalamos. Sí, no existe. Pau, tal vez creo que le pronuncié mal, pero no hay problema. Sí, nos caemos, obviamente, si es una superficie lisa. Si no hay rozamiento, no nos podemos mantener en pie tranquilamente. Correcto, chicos. Ahora sí vamos entonces con el literal A. Para resolver el literal A me dice que utiliza el valor de la fuerza, que calcule el valor de la fuerza normal. Por lo tanto, yo tengo que trabajar con la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Entonces vamos a tomar esta parte. Sí, vamos a tomar esta parte con la sumatoria de las fuerzas en el eje de las Y. Tomamos en cuenta todas las fuerzas que existen en este eje. Aplicamos la primera ley de Newton, donde nos dice que las fuerzas son iguales a cero, a menos que exista, esa es la ley de la inercia, a menos que exista un objeto o una fuerza que se le aplique y nos obligue a cambiar ese estado de reposo o de velocidad constante. Porque si ustedes pueden ver, el cuerpo se mantiene en equilibrio, está quieto en el eje Y. Sí, hay que hablar claro en el eje que estamos trabajando. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a cero, porque se mantiene en equilibrio. Entonces, ahora, chicos, vamos a organizar nuestros
nuestras fuerzas que están en este eje. En la parte positiva del eje tenemos a la normal. Por lo tanto va con signo positivo, pero se sobreentiende, así que no ponemos el signo positivo. ¿Qué hacemos con el peso después? ¿Cómo ponemos el peso, chicos? Está en la parte negativa del eje Y. ¿Qué signo tiene el peso? Negativo. Eso, muchas gracias. Tiene un signo negativo, entonces sería normal menos peso. Entonces esta es mi ecuación. Eso es lo que me permite entonces trabajar para los siguientes pasos. Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos. El peso pasa al otro lado con signo positivo, ¿no es cierto? Pasa al otro lado. Listo, ¿qué hacemos con el peso? ¿A qué es igual el peso, chicos? ¿Recuerdan? ¿A qué era igual? Masa por gravedad. Eso, muchas gracias. Entonces, peso, vamos a poner acá. Peso es igual a ¿qué? A masa por gravedad. Por lo tanto, esto lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazar en la ecuación. Sí, vamos a reemplazar este valor en la ecuación. Entonces en vez de peso pongo masa por gravedad. Conozco el valor de la masa en el cuerpo. Veamos los datos. Sí, son 20 kilogramos. Entonces reemplazo valores. 20. ¿Cuánto vale la gravedad? 9.8. Gracias. Multiplicamos. ¿Y cuánto es el valor, chicos? Me dicen, me ayudan por favor con el valor de la respuesta. $196. Excelente, 196. ¿Qué unidades? Kilómetros, metros, segundos. Unidades N, ¿no es cierto? ¿Qué es N? Newton. Correcto. Sí coincide con la letra de la normal, pero en sí es la unidad es Newton, 196 newtons. Entonces hemos terminado ya el literal A. Vamos a pasar al literal B. En el literal B me pide la fuerza necesaria para producir la aceleración. Eso significa que el cuerpo está en movimiento. Por lo tanto, vamos entonces a trabajar de la siguiente forma. Literal B, vamos a trabajar en el eje de las X, porque estamos hablando de movimiento horizontal. Vamos a tener la sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? No igual a 0. ¿Por qué razón no puede ser igual a 0? ¿Por qué no puede ser igual a 0? Porque estamos hablando de que tiene movimiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Sí, si tuviésemos fuerza de rozamiento, aquí la agregaríamos en la sumatoria de fuerzas. Pero en este caso no vamos a tener. ¿Por qué razón? Porque me dice que es una superficie lisa. Entonces, en el eje, me voy al gráfico, en el eje horizontal, en el eje de las X, eje positivo, tengo el valor de ¿quién? Tengo el valor de la fuerza. Entonces ponemos el valor de la fuerza. Si tuviésemos la fuerza de rozamiento, sería la fuerza que se opone y sería menos Fr, fuerza de rozamiento. Pero como es superficie lisa, entonces no va. Por lo tanto, mi ecuación solamente es esta. Fuerza es igual a masa por la aceleración. ¿Conocemos valor de masa? Chicos, ¿conocemos el valor de la masa? ¿O no? Sí, vale 20, gracias. Vale 20. ¿Conocemos el valor de la aceleración? ¿No nos dio el valor o sí? Revisemos los datos. ¿O no? A ver, Melissa dice que sí. Veamos los datos. Aceleración igual a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces sería 20 por 1. Listo. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Facilito. 10, 21. Es en serio. 20 por 1, ¿cuánto es, pues? 20. Ya. Entonces la fuerza que debe aplicarse para que exista esa aceleración
es el valor de 20 newtons. Y eso es todo, chicos. Eso fue todo. Y hemos terminado el ejercicio número 9. Preguntas, por favor, chicos. Y igual voy a anotar estos detalles que estaban acá. Tomar en cuenta todas las fuerzas del eje X. Aquí ya no es la primera ley de Newton, sino la segunda ley de Newton. ¿Por qué razón? Porque existe movimiento. Entonces la masa está en movimiento. Existe aceleración. Esto es en el eje de las X, ¿no es cierto? En el eje de las X. Para que no se olviden, queda acá. Chévere, chicos, muy bien. Hemos terminado el ejercicio número 9. Preguntas, por favor, al respecto. ¿Quedó claro? ¿Hay algo más por explicar? Me dicen nomás con confianza, por favor. ¿Sí? Si no hay, entonces vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al ejercicio número 12. Vamos a avanzar ejercicio número 12, para lo cual vamos entonces a... Este ya es un poquito más complejo. Este es en un plano inclinado. Pero el trabajo es similar, chicos. Es similar, muy similar. Vamos a empezar con los datos, ¿ya? Datos. Sí, a veces nos complicamos un poquito, chicos. Por eso desde esta clase ya vamos a dejar grabado para que igual ustedes tengan disponible en caso de que necesiten recordar algo. Porque a veces incluso los tutoriales que tenemos en internet no es con la misma metodología o forma de explicar que tiene el profe Andrés. ¿No es cierto? Chévere, chicos. Veamos el número 12. Datos. Masa. ¿Cuál es el valor de la masa? Gracias, Josué. 5 kilogramos. Bien. ¿Qué otro valor conocemos? Ya, chicos. A ver, ¿cuál es? También conocemos otro valor, la fuerza de rozamiento. Ahí nos dice, fuerza de rozamiento igual a ¿cuánto? A 0, pues, ¿cómo va a ser 50? A 0, ¿por qué? ¿Alguien me dice por qué? Ya, porque estamos en una superficie o en un plano inclinado liso. Cuando hablamos de planos inclinados lisos, significa que no tenemos presencia de rozamiento. Bien, a este plano inclinado se le aplica una fuerza. ¿De cuánto? De 30 newtons. Este sí. Determinar, literal A, la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo. Y literal B me pide la aceleración que tiene el bloque. ¿Sí? Entonces literal B, la aceleración. Y literal A dice la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo. ¿A qué fuerza se está refiriendo el literal A? ¿Alguien que me pueda decir? Sí, Melissa, los 30 newtons que están ahí es la fuerza aplicada con la cual se está alando ese bloque para que pueda subir, subir por esta superficie lisa. Listo. En el literal A, Andrés dijo que es la normal. Y sí, es correcto, eso es lo que queremos hallar en el literal A. Queremos hallar la normal. Por eso dice la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo. Muy bien, chicos. Después de esto, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente nos vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Es lo primero que necesitamos hacer. Así que solo tomamos parte del gráfico que me corresponde, que me interesa. Lo demás no quiero. Y vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, chicos. Pregunta, dice Andrés y Paola. Pregunten, chicos. Por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Nones?
Listo, veo que no tienen ninguna duda, no tienen ninguna inquietud, entonces vamos a continuar. En este momento vamos a realizar el diagrama, ¿no es cierto?, de cuerpo libre, ubicando los valores y todos los dibujos, todas las fuerzas que existen en este gráfico. Ya, el primerito de una. ¿Cuál es esta que estoy graficando? Ya, el peso, correcto, muy bien. Este es el valor del peso. Listo, entonces el peso, aquí está. Listo, muy bien. Peso, listo, aquí está el peso, bien. ¿Qué otro valor tenemos? Perpendicular al plano. ¿Cuál es la fuerza perpendicular al plano? La normal, bien. Normal, que la estoy dibujando en color rojo. Listo, la normal. Después de la normal, ¿tengo alguna otra fuerza? Sí, la fuerza aplicada también. Y ahí igual sí están bonitos los dibujos, ¿no es cierto, chicos? Y es importante dejarlo bien claro. Ya, la fuerza aplicada está bien, perfecto, muy bien, ya está. Pero se pueden dar cuenta de algo más, hay algo más que falta. Fuerza de rozamiento no hay, así que no la ponemos. Pero hay algo más que nos está haciendo falta aquí, chicos. ¿Alguien me puede decir? Sí, tenemos un ángulo, es un plano inclinado. Tensión no mucho, porque ya al llamar fuerza aplicada no haría falta, a menos que me dijeran que estuviese alándole con una cuerda. Ahí sí podría hablar de tensión. Aquí nos faltan algunos elementos más, chicos. Primero que nada, ya está la fuerza aplicada, pero la fuerza aplicada se descompone en dos. Se descompone en una fuerza en el eje X. Tendríamos la fuerza aplicada en el eje de las X. Ya. A ver. La fuerza aplicada en el eje de las X. Entonces lo vamos a ubicar aquí. Fuerza en X. Ya. Fx. Aquí. Eso. Ya. Fx. Ya. Sí. También tenemos la fuerza. A ver, usemos otro color. La fuerza que se ha aplicada, pero en el eje de las Y, que voy a utilizar este color morado. Ya. Listo, tengo la fuerza aplicada, pero en el eje Y. Muy bien, en el peso también tenemos que hacer lo mismo. Muchas gracias por ese aporte, Melissa. Sí, hay que tomar en cuenta los dos ángulos, el ángulo de 28 grados y el ángulo de 15 también, pero eso ya lo vamos a tomar en cuenta en la resolución de los ejercicios. El ángulo de 15 grados es con respecto a la fuerza, mientras que el ángulo de 28 grados es el que está con respecto al peso. Ahora, el peso también hay que descomponer en sus formas de X y Y. Por lo tanto, tendríamos de la siguiente manera, ¿ya? Ya tenemos, chicos, que descomponer. Listo, tendríamos el peso. A ver, déjenme cambiar. Este peso lo necesito al otro lado. ¿Ya qué pasó, Melissa? Ok, a ver, vamos entonces. Tendríamos aquí la fuerza. Perdón. Ahora sí. Tendríamos en este lugar el peso. ¿En qué eje? ¿Eje X o eje Y? Eje X o eje Y, chicos. El azul que acabo de dibujar. En el eje Y. Pero incluso creo que mejor voy a pintarle de otro color para que no exista confusión. Ya.
para que no exista confusión con si utilizo el mismo color azul. Aquí tenemos el peso en el eje de las Y. Listo, peso en Y. Nos hace falta, ¿cuál más? ¿Algo más falta en este gráfico? Sí, falta el peso en X. Solamente nos falta el peso en X. Ya, correcto. Nos faltaría el peso en el eje de las X, para lo cual voy a usar otro color. Usemos este color amarillo. Listo. Aquí está ubicado el peso. Pregunto, chicos, ¿hacia dónde va la flecha del peso en X? ¿Hacia este lado? ¿Hacia el lado izquierdo, subiendo en el plano, o va hacia el lado contrario? Eso es importante saber bien hacia qué lado va la flecha. ¿A la derecha? ¿Por qué a la derecha? Alguien que me diga por qué razón. Porque sí, no es porque sí. ¿Saben por qué va a la derecha, chicos, y no a la izquierda? Porque el peso siempre va a tratar de dirigirse hacia el centro de la Tierra. O en este caso, en el plano inclinado, va a querer bajar. En otras palabras, el peso en X se va a oponer a la fuerza aplicada. Se va a oponer, va a tener esa oposición, chicos. ¿Sí? El peso en X. Ya un valor más que nos hace falta acá es el valor del ángulo, ¿no es cierto? El ángulo de 28 grados. Ese ángulo lo podemos traspasar, lo podemos cambiar de lugar. Obviamente ese ángulo el del plano inclinado va a ir en el peso. ¿Sí? A ver, me parece que alguien comentó. Ya eso va siempre en un plano inclinado. Sí, Melissa, siempre va de esa forma cuando trabajamos con planos inclinados. Entonces voy a poner aquí el ángulo que me falta. Perdón, pero voy a cambiar de color. El ángulo de los 28 grados. Ya 28 grados. Ya este ángulo de 28 grados, chicos, va aquí adentro, en esta parte. ¿Sí? En esta parte también va. Porque se traspasa el ángulo por propiedades de trigonometría a la descripción que tenemos del peso. Ya me parece que igual alguien comentó algo. Pero si hay ángulo o cuando no hay ángulo. Siempre que te dan planos verticales, planos inclinados, siempre vamos a tener la presencia del ángulo. Siempre, siempre. Ahora, chicos, para este caso nosotros necesitamos ahora hacer el dibujo de nuestras fuerzas. Ya vamos a tener dos tipos de dibujo. Vamos a tener el diagrama, ¿no es cierto? El DSL para el eje X y el DSL para el eje Y. Empecemos por el eje Y. ¿Listo? Muy bien. En el eje Y, ¿qué tenemos? Hacia arriba. Todas las fuerzas que están hacia arriba, por favor, me indican, chicos. Normal, gracias, en color rojo. Normal, ¿qué otro valor? A ver. Sí, de preferencia les va a servir hacer los dibujos en el deber, chicos. ¿Por qué razón? Porque de esa manera ustedes se van a dar cuenta de todos las fuerzas que intervienen en el ejercicio. Entonces aquí ya tenemos la normal en color rojo hacia arriba. Me parece que alguien también ya escribió el peso en Y. El peso en Y también tenemos hacia abajo. Sí, tenemos el peso en Y en color gris hacia abajo. Listo, peso en Y en color gris. Listo, me parece que alguien más dijo ya, la fuerza en Y, correcto, la fuerza en Y. Pero pregunto, chicos, ¿hacia dónde está apuntando la fuerza en Y? ¿En la parte positiva del eje Y o la parte negativa? ¿En la parte negativa o en la parte positiva? Fíjense la flechita, ¿hacia dónde está apuntando? En la positiva. Eso, en la parte positiva. Así que por lo tanto
voy a dibujar mi fuerza en Y hacia arriba. ¿Sí? Mi fuerza en Y hacia la parte de arriba. ¿Ya? Listo, aquí está la fuerza en Y. ¿Tenemos algún otro valor? Miren por favor, chicos, si es que falta algún valor. Ya está la fuerza en Y. A ver, el otro valor que tenemos es el de la normal. El de la normal. Y también tenemos el valor del peso en Y. Listo, ya está el peso en Y, chicos. La flecha de color verde del peso y la flecha de color negra de la fuerza aplicada, estas ya no las utilizamos. ¿Por qué razón? Alguien que me pueda decir por qué. Chicos, comenten. ¿Por qué razón? No, no es por eso, Melissa. Ni tampoco porque yo lo digo. Sino, chicos, es porque las fuerzas ya fueron descompuestas, ¿no es cierto? La fuerza aplicada se dividió en dos, en la fuerza en X y la fuerza en Y. Si nosotros sumamos nuevamente esas fuerzas, vamos a obtener la original. Esto es suma de vectores. Es igual que en el peso. Si sumo el peso en Y y el peso en X, voy a obtener el vector de color verde, que es la suma de vectores. Nada más, chicos. Ese es el detalle. Ya. Listo. Vamos con el siguiente. Ahora vamos con las fuerzas en el eje de las X. ¿Ya? Con el diagrama de cuerpo libre en el eje de las X. Listo. Vamos con nuestro diagrama en el del cuerpo de las X. Paola dice que le vuelvo a repetir nuevamente. ¿Ya? No hay problema. Mira, Paola. ¿Qué sucede aquí? Mira, por favor, fíjate en el peso. En el peso tenemos que la flecha verde, ¿no es cierto?, apunta hacia el centro de la Tierra. Pero al estar trabajando en un plano inclinado, se va a descomponer en dos. En el peso en el eje Y y en el peso de eje X. Pero si ustedes vuelven a sumar peso en Y más peso en X, van a obtener el peso original, el del vector de color verde. Porque es una suma de vectores, nada más. Es una suma de vectores, chicos. De la misma forma que en la fuerza aplicada. Sumamos Fx más Fy y como vector resultante voy a tener la fuerza aplicada de 30 newtons. Ahora, ¿por qué realizamos dos diagramas? Porque al estar trabajando nosotros ¿cómo se dice? En dos ejes, vamos a dividirle, ¿no es cierto?, en el eje de las X y en el eje de las Y. Por esa razón es que trabajamos en los dos diagramas. Por esa razón es que hacemos dos, chicos. En uno se puede hacer todo. Sí, también se podría hacer. Si tú quieres, puedes hacerle en un solo diagrama. No hay ningún problema, chicos. Solamente que por motivos de explicación lo separo también. Para que pueda quedar incluso más claro. Porque si todo queda en uno solo, podría presentarse con un poco de confusión. Listo, se desperdicia el espacio. No tanto. Pero es mejor de esta forma. Ya, vamos con el eje X, por favor. Indíquenme, por favor, las fuerzas en el diagrama de cuerpo libre en el eje X positivo. Solo al lado positivo. ¿Qué fuerzas dibujo? Ya, el peso en X. Gracias, Melissa. Tenemos el peso en X, correcto. Tenemos hacia el lado derecho, en el eje positivo. ¿Listo? O podría ser el negativo también. Depende de dónde tomemos en cuenta nuestro punto de referencia. Ya, entonces aquí listo. Ya tenemos el peso en el eje de las X. Listo, peso en X. Hacia el lado izquierdo. Gracias, Melissa. Hacia el lado izquierdo tengo fuerza en X. Para ello utilicé el color azul. Así que vamos a poner la fuerza en X.
Listo. Como ustedes ya lo habían dicho, chicos. ¿Podríamos ponerle en un solo diagrama? Sí, sí se puede. No hay ningún problema. Si se pone en un solo diagrama. Si ustedes quieren hacerlo así, perfecto. No tengo ningún problema, chicos. ¿Ya? Muy bien. Y con esto ya hemos terminado el diagrama de cuerpo libre para nuestros dos ejes. Para el eje de las X, para el eje de las Y. Pregunta, chicos. Preguntas hasta aquí. Ya, preguntas hasta acá, por favor, chicos. Preguntas. No, sí o no. Chévere. ¿Por qué física es tan complejo? Realmente porque se hace un análisis completo de las cosas. Aquí realmente entiendes cómo funcionan generalmente las cosas del mundo real. Y obviamente estas son las bases para después temas un poquito más interesantes que también hay. Hay muchos temas por estudiar en física. Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando. Vamos entonces ahora sí a resolver. Listo, literal A. Para el literal A me está pidiendo lo siguiente. Me pide el valor de la normal. ¿En qué eje se encuentra la normal? ¿En el eje X o en el eje Y? En el Y. Por lo tanto, entonces tengo que hacer uso de... ¿Uso de qué? De mi sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. ¿Sí? Mi sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Listo, vamos entonces a trabajar. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Vamos a trabajar con él. Listo. Bien, chicos, ¿qué fuerzas están presentes en el eje Y? Vamos a ir completando, ¿ya? Aquí es importante ir completando todo. Listo, tendríamos, ¿no es cierto? En mi sumatoria tendría la normal, ¿correcto? ¿Qué más? Menos, o más bien más, la fuerza en Y menos el peso en Y, ¿correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Ya, chicos, bien, veo que sí están de acuerdo. Lo que yo necesito que es la normal, así que vamos a despejar la normal. Por lo tanto, la fuerza en Y que está positiva pasa al otro lado como negativa. Y el peso en Y que es negativo pasa al otro lado como positivo. Por lo tanto, la normal va a ser igual a ¿qué? Peso en Y menos fuerza en Y. Listo. Listo, chicos. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. A ver, vamos. Que vamos bien. Peso en Y. ¿A qué es igual el peso? Masa por gravedad. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Ya, no necesariamente cero. Vamos a ver ya los valores exactos, ¿ya? Veamos. El peso sería masa y gravedad. Pero recuerdan que estábamos trabajando en un plano inclinado, chicos. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de las componentes del vector original, o sea, PY y PX, entonces yo tengo que hacer uso también de las identidades trigonométricas, en este caso del seno o el coseno. Para PY, seno o coseno. Aquí le voy a hacer un zoom, seno o coseno para PY. Ya, tomamos del punto de referencia aquí esta esquinita. Seno o coseno, chicos. ¿Por qué usamos seno y coseno? Porque estamos haciendo uso de un ángulo. Un ángulo por el plano inclinado. Por esa razón tenemos que usar el seno y el coseno. Listo, peso en Y. Chicos, ¿qué utilizamos? ¿Seno o coseno? Seno, a ver, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, lo que sería PX sobre P. Entonces no me sirve el seno, sino más bien el coseno, porque el coseno es el cateto adyacente sobre el valor de P. Entonces voy a usar el coseno, ¿ya? ¿Coseno de cuánto? De 28 grados. Listo. De la misma manera vamos a realizarlo en el eje de las
en el eje Y. Sí, ya repito nuevamente, a ver. Vamos de nuevo, chicos, ¿ya? El plano inclinado tiene un ángulo de 28 grados, ¿correcto? Este ángulo de 28 grados también afecta a las componentes del peso en Y y el peso en X. Por lo tanto, si estamos hablando de un peso en el eje de las Y, es necesario hacer uso de este ángulo para tener el valor exacto. Ahora, ¿a qué era igual el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, porque esto es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el valor que yo tengo que utilizar, ¿cuál es? Es el peso en Y, que utilizo el coseno del ángulo de 28. Entonces el peso ya sabemos, masa por gravedad, y luego el ángulo, coseno de 28 grados. De la misma manera en el otro, en la fuerza en Y. ¿Sí? ¿Qué utilizaríamos? Pero ya no con 28 grados, sino con 15 grados. Seno o coseno. Seno o coseno, chicos. Cateto opuesto, ¿sí? Al ángulo, porque aquí se forma el ángulo, chicos, el ángulo de 15. Por lo tanto, es el cateto opuesto. Entonces, de F y E sería seno, la fuerza por el seno de ¿cuánto? De 15 grados, porque es el ángulo con que se está aplicando la fuerza. Bien, chicos, entonces, para ir recordando esta parte nuevamente, tenemos que ver que cuando tenemos un plano inclinado con un ángulo, ¿no es cierto?, de inclinación, el vector del peso que está en color verde se va a descomponer en dos, en el peso en Y y el peso en X. Y el ángulo de inclinación del plano inclinado va a afectar a estas componentes del peso. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual el peso en el eje de las Y? Va a ser igual a ¿qué? Justamente a eso, al peso, que es masa por gravedad, y por el coseno del ángulo que se forma en esta parte. El ángulo es de un ángulo de 28 grados. Si nosotros recordamos las identidades trigonométricas, tendríamos el uso de ¿quién? Del seno, el coseno, incluso hasta podríamos usar la tangente también. Pero en este caso, como quiero el peso en Y, voy a utilizar el coseno, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces utilizo el coseno de 28 grados. De la misma manera, chicos, en el eje, en la fuerza aplicada. En la fuerza aplicada tenemos un ángulo de 15 grados. La fuerza aplicada se descompuso en dos vectores, en Fx y en Fy. Este ángulo de 15 va a afectar a ambas fuerzas, a ambas componentes. Para la fuerza en X, si la descomponemos, tendríamos un valor de seno de 15, perdón, coseno de 15 grados, porque es el cateto adyacente, mientras que la fuerza en Y es el cateto opuesto. Al ser el cateto opuesto, entonces hacemos uso del seno de 15 grados. Y de esta manera ya tenemos todos nuestros datos completos. Ahora solamente nos falta reemplazar los valores de la masa, de la fuerza aplicada que está acá, y con eso ya tendríamos resuelto todo. Entonces la masa 5 kilogramos, gravedad 9.8, la fuerza aplicada 30. Ahora me quedó solo valores numéricos. Con todos estos valores numéricos es cuestión solamente de resolver y ya terminamos el ejercicio. Sí, chicos, hay que utilizar esta fórmula cuando nosotros tengamos descomposición de vectores. Ya, igual con todo les voy a poner acá. Sí, aquí al ladito. Entonces ponemos acá. Listo. Peso en Y, ¿a qué era igual? Es igual al peso por el coseno del ángulo, que en este caso es de 28 grados. Pero aquí es igual el peso, es igual al peso, a la masa por la gravedad. ¿Y qué es lo que hice? Lo que hice es reemplazar. Entonces vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Eso es lo que hicimos acá. Y lo mismo hicimos eso con la fuerza.
con la fuerza en el eje Y. Sí, siempre vamos a hacer eso, chicos. Sí, siempre vamos a hacer eso. Hacer uso de senos y cosenos cuando trabajemos con las componentes. En la fuerza en Y tendríamos la fuerza aplicada por el seno de 15 grados. ¿Por qué razón era el seno? Porque es del cateto opuesto. Sí, acá está. Cateto opuesto. Mientras que en el peso es del cateto adyacente. Por esa razón era el coseno. El resto es ya puro matemáticas nomás. Ya. Ahí incluso saquemos los valores. Ya, chicos, ayúdenme por favor. 5 por 9.8 y por el coseno de 28. Díganme los valores por favor. Y también el otro. 30 por el coseno de 15. Por el seno de 15, perdón. Ayúdenme con esos valores, chicos, ¿ya? 5 por 9,8 y por el coseno de 28. Vamos, chiquillos. Participen, chicos, para hacerlo más rápido. Para poder avanzar lo que más podamos. Listo, por 9.8. A ver, 28. Coseno por 5 y por 9.8. Me da 43.26. 43.26. Listo. En el otro valor tendríamos 15 seno por 30. 7,76. Restamos los dos valores y ya tenemos el valor de la normal. ¿Cuánto es, chicos? Restamos los dos valores. Y ya, sería 43.26 menos 7.76. 39.74. ¿Qué unidades? Newtons. Entonces ese es el valor para el literal A. Vamos rápidamente con el literal B. Y el ejercicio 14 es muy similar, chicos. La diferencia es que tenemos la presencia de rozamiento, pero parece que no vamos a alcanzar, porque igual necesitamos dejar planteadas las ecuaciones para su deber. Así que el 14 creo que lo vamos a hacer la otra semana, ¿ya? A ver, vamos entonces ahora con el eje X, que es para el ejercicio, para el literal B. Vamos con el literal B ahora. Listo, literal B. Tenemos que trabajar en el eje de las X, ¿no es cierto? Sí. La hipotenusa, pregunta Paola. La hipotenusa es de este vector principal. Es de este color verde, que es el peso, y la fuerza aplicada. Esa es la hipotenusa, ¿ya? Pero como descomponemos en catetos, ¿no es cierto? En Fx y en Fy, igual que peso X y peso en Y, por esa razón utilizamos el seno y el coseno. El coseno es el adyacente, o sea, en este caso Fx y peso en Y. Y el opuesto es de Fy y Px. Listo, chicos, vamos entonces ahora con el eje en X. Ya en el eje en X, como tenemos movimiento, tenemos presencia de aceleración, sería fuerza. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Aquí ya no es la primera ley de Newton, sino segunda ley de Newton en el eje de las X. ¿Por qué razón? La masa está en movimiento. Existe aceleración. Existe aceleración. Ya. ¿El valor de la aceleración nos dieron o no nos dieron? No nos dieron la aceleración. Ah, sí, la aceleración es la pregunta. Listo, chicos. Ahora sí. Vamos a tomar, chicos. Sí, depende de la fórmula. Pau. Hay que ver bien cómo está el gráfico para saber si es del seno o el coseno. Bien, chicos, vamos ahora sí a hacer nuestra sumatoria de fuerzas en el eje X. Tenemos dos. Tenemos Fx, que está subiendo el
el objeto, la masa, el cuerpo hacia arriba, lo está subiendo, y la que se opone es el peso en X. Por lo tanto, tendríamos entonces fuerza en X menos peso en X. De la misma manera que en la parte de arriba nosotros reemplazamos, ¿no es cierto? Reemplazamos los valores, también tenemos que hacerlo aquí. ¿Sí? Listo, peso en Y. Peso en Y, ¿qué sería? Perdón, peso en X y fuerza en Y, que es lo que vamos a cambiar. Los valores de masa y gravedad son los mismos, lo que cambia es la identidad trigonométrica. Veamos el peso en X. Aquí está, peso en X es del cateto opuesto, por lo tanto es del seno. Y la fuerza en X es del cateto adyacente, por lo tanto viene a ser el coseno. Entonces cambiamos solo estos valores. Y ahí sí vamos a reemplazar. Ya. Ahora sí vamos a reemplazar. A ver. Incluso la letra M la podemos pasar a dividir, pero podemos dejarle incluso eso para el final. Listo, fuerza en X sería F por el coseno de 15 grados menos el peso en X, a que es igual a masa gravedad seno de 28 grados. Reemplazamos valores. Tenemos el valor de la masa también, déjenme ver, me parece que sí. Sí, tenemos 5. Podríamos también ya reemplazar de una vez. Listo. Listo, chicos. También podemos reemplazar. Reemplazamos ahora sí los datos conocidos. Tenemos 30 por coseno de 15. Conocemos la masa del cuerpo, sí, 5. Conocemos la gravedad también, 9.8. Y ahora sí, el resto es puro matemática nomás, puro multiplicaciones. Bien, y al reemplazar entonces el valor de la masa con un valor de 5, solamente nos quedaría resolver la parte matemática y de esa manera terminaríamos el ejercicio. Así que vamos a hacer uso de la calculadora para poder terminar con el ejercicio y sacar el valor de la aceleración. Listo, entonces un coseno de 15, a ver, coseno de 15 por 30 me da un valor de 28,97. Entonces tendríamos 28,97. Bien, del lado del peso tenemos 28 grados, el seno de los 28 grados por 5 y por 9,8, lo que nos da un total de 23. Listo, hacemos esa resta. Hacemos la resta, 28 menos 97. 28.97 menos 23, lo que nos da 5,97. Listo, 5.97. Ahora es momento de pasar el número 5 que está dividiendo a multiplicar. Perdón, el 5 que está multiplicando tiene que pasar a dividir para poder de esta manera ya obtener el valor de la aceleración, que es lo que me estaba pidiendo en el literal B. Dividimos entonces y ya tendríamos el valor de nuestra aceleración. Bien, 5,97 dividido para 5 nos da un total de 1,194. ¿En qué unidades? Metros sobre segundos elevados al cuadrado. Así que vamos a poner metros sobre segundos al cuadrado. Y de esa manera hemos terminado todos los ejercicios de esta clase.